de pertenecer a la familia más grande del mundo. ¿Cuál es la familia más grande del mundo? La iglesia. Y hablábamos el domingo pasado y dábamos algunos ejemplos de vivencias que hemos tenido como iglesia de primera mano, de experimentar lo que es la familia más grande del mundo. Un pastor va de viaje, tiene que hacer una escala para continuar su viaje, está en un aeropuerto de los Estados Unidos, grande, él no sabe inglés y está dando tumbo, lo ven sospechoso y le dicen que lo acompañe al cuartito. Y ahí comienzan a hacerle preguntas, él no sabe cómo responder, entonces están buscando a alguien que hable español y en lo que lo buscan viene otro oficial, le hace preguntas y le hace preguntas y él lo que atina a decir, ay, gloria a Dios, aleluya. El oficial le dice, ¿what? Y eso lo entendió el pastor, dice, aleluya. Y el oficial dice, aleluya, 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 aleluya. Y el hombre, el pastor, saca una Biblia y dice, aleluya, Cristo, Dios. Y el oficial abre la gaveta y dice, aleluya, Cristo, Dios. Se para y después viene con otro oficial y le traduce en el español, puede irse, no hay problema. La familia más grande del mundo. La familia más grande del mundo. Y esa familia más grande del mundo comienza en la iglesia local, que es la iglesia en la que estamos, como están otras iglesias locales. En el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, solamente se menciona la palabra iglesia 2 veces, y esas 2 veces es en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18. Y una hace mención a Mateo, en Mateo 16, a la iglesia universal. ¿Y cuál es la iglesia universal? La iglesia formada por todos los cristianos de todas las épocas alrededor del mundo. Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí no se está refiriendo a la iglesia local, ahí se está refiriendo a la iglesia universal, la formada por todos los creyentes. Y está la iglesia local, Mateo capítulo 18, cuando se trata de una persona que no está andando correctamente y la Escritura, el Señor Jesús hablando, dice, llévalo a la iglesia. Ahí no se está hablando de la iglesia universal, por supuesto, sino a la iglesia local donde esa persona pertenece. Y es que esa familia más grande del mundo, la iglesia universal, está formada por miembros que pertenecen a la iglesia local. Que esa familia más grande del mundo está formada y compuesta y es la iglesia universal de Mateo 16, formada por creyentes que pertenecen a la familia local, que es Mateo capítulo 18. La semana pasada hablábamos de que vivimos en época donde la gente no quiere compromiso. Sin embargo, mantienen algunos compromisos. Se mantiene el compromiso laboral, porque es parte de la vida misma, hay que trabajar para poder mantenerse.
Se mantiene el compromiso de los clubes sociales. Se mantienen los compromisos con los partidos políticos. Y somos miembros de un club social o somos miembros militantes de un partido político, pero la gente es miembro de organizaciones porque entienden que les da un beneficio. Pues no estoy obligado, yo no estoy obligado a pertenecer como miembro a un partido político. Pero me hago miembro porque entiendo y tengo diferentes razones para pertenecer y me hago miembro de ese partido. Y entiendo que beneficia o a la colectividad o me beneficia a mí o a todos. De igual manera hay personas que pertenecen a un club social porque entiende que le da beneficio, puede disfrutar de las facilidades y etcétera, etcétera. Pero no hay una institución que nos beneficie más que es ser miembro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque ser miembro de una iglesia local es un acto de obediencia. Y el mayor beneficio que una persona que diga ser cristiana puede tener no son los resultados tangibles y materiales que pueden venir. No, el mayor beneficio es ser obediente a Dios. Es el mayor beneficio. Si yo soy obediente a Dios, ya yo me estoy beneficiando. Tengo la gratificación de que soy fiel a Dios en eso. Y ya con eso debería de ser suficiente. La obediencia es la mayor bendición. No es bendición para Dios, es para nosotros que somos obedientes. Cuando Dios nos ordena algo es porque el observar eso que Dios ha establecido trae bendición a nuestras vidas, trae gozo, trae paz, trae alegría. Y el usted es sentirse complacido sabiendo que está siendo fiel a Dios. No hay mayor gratificación que eso. Y ser miembro de una iglesia local nos beneficia por lo obediente que estamos siendo, nos beneficia por la fidelidad que estamos mostrando al Señor. Por lo tanto, no debemos tener resistencia. Yo entiendo que el problema no es ser miembros. El problema es que muchas veces no hay un entendimiento bíblico de lo que la Escritura dice, de lo que ella dice. ¿Por qué? Porque las personas no tienen problema en ser miembros de un partido político. Y se le emite hasta un carnet. Yo soy miembro de tal partido político. O yo he ido a ciertos clubes sociales donde las personas dicen, no, yo soy miembro de tal club, porque entiende que le da prestigio, que le da beneficio. Pero el mayor beneficio y la mayor distinción que un ser humano pueda tener es ser llamado hijo de Dios y que pertenece a su cuerpo, la iglesia de Cristo. Ese es el mayor beneficio. No hay mayor distinción de este lado del sol que ser miembro de la iglesia de Cristo. No un miembro de boca, o porque está escrito en un papel, o porque está registrado en una base de datos, o porque se bautizó. No, porque es una persona verdaderamente transformada por Cristo. Entonces, eso es bíblico, hermano. Yo pienso que las personas que se resisten a ser miembros de la iglesia es que no han entendido el Evangelio. No es simplemente que estamos viviendo, y eso influye, en una generación sin compromisos, donde las personas rehúsan a eso. Pero también dentro de esta misma generación hay personas que están asumiendo compromisos para pertenecer a un club social o a un partido político o a otras organizaciones. Entonces, no solamente es que vivimos en una apatía al compromiso, sino que dentro de eso hay personas que rompen la apatía para hacerse miembro de algo que ellos entienden que le beneficia. Y el mayor beneficio que un cristiano puede tener es el beneficio de ser contado entre los obedientes. La obediencia es la mayor bendición. No las consecuencias de la obediencia.
Si usted y yo somos obedientes, esa es nuestra mayor bendición, nuestro mayor premio, ser contado como un obediente, como una obediente al Señor. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras nos hablan de beneficios tangibles de ser miembros del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 12, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, 26 y 27. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo, tanto en lo que le dice a los romanos como lo que le escribe a los corintios? El apóstol Pablo le escribe a los romanos hablándole acerca de los dones espirituales. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, también le escribe de lo mismo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, e igualmente después hace con los efesios, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y esto que él está diciendo es parte de ese tratado del uso de los dones espirituales, de la diversidad de ministerios, de la diversidad de operaciones y de la diversidad de dones. Y aquí a los romanos, él está diciendo que así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, órganos, sistemas y aparatos, y vemos esa diversidad perfectamente sincronizada, los beneficios que nos da a nosotros como seres humanos. Después a los corintios, siguiendo con la misma línea de pensamiento, el apóstol añade algo más y dice: y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Si nosotros vemos, le está escribiendo a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. Pero aquí está hablando de que en el cuerpo tenemos miembros, así también la iglesia tiene miembros. Y está comparando el funcionamiento, la dinámica y la mecánica de la iglesia con la mecánica y la dinámica que se da en nuestros cuerpos. Y me llama la atención lo que dice 1 Corintios 12, 26, y si un miembro sufre, no le está diciendo, y un visitante, un miembro. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene membresía. Nos protegemos, nos cuidamos. Alguien pudiera decir, sí, pero yo tuve muy mala experiencia en una iglesia. Bueno, pero si tuvo una muy mala experiencia, le felicito. Yo he tenido muchas malas experiencias. No solamente tiene una mala experiencia las personas que no tienen una posición de liderazgo, sino todos, porque este cuerpo está formado por seres humanos imperfectos, que vamos a fallar. Yo le voy a fallar, pero gracias al Señor que usted no viene a seguirme a mí, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque si me sigue a mí, va a encontrar muchos tropiezos. Yo lucho, sufro por querer ser mejor cada día.
Pero si me ve a mí, si usted se dedica a ver fallas en mí, búsquese una base de datos que tenga mucha memoria. Porque va a encontrar muchas. Pero el apóstol está comparando la iglesia con el cuerpo. Pero hasta nuestro propio cuerpo nos falla. Muchas veces el cálculo mental no coincide con la respuesta que le da nuestro cuerpo a uno. Y usted está caminando y se ha caído. Usted no se ha caído caminando. Que usted mide de que un hoyito y cuando va a brincar se queda a corto. Y si hay gente mirando que usted se cayó, se le van a reír en su cara porque hay gente que no puede controlar la risa cuando ve a otra gente que se cae. Hay mucha gente que le da risa a eso. Y si usted va caminando y se cae y ve que hay gente, se sacude y sigue muy serio, pero usted se está explotando del dolor, porque usted no va a comenzar a sobarse delante de la gente. Pero el cuerpo a uno le falla. Le falla a los atletas profesionales que tienen la quinesis mucho más desarrollada que nosotros, que tienen una inteligencia corporal del movimiento y fallan. Y aquí el apóstol nos está llamando a nosotros miembros, así como el cuerpo también tiene miembros. Cuando yo me iba a casar con Susana, mi mamá llama a Susana y le dice: mira, Susana, cuando tú le sirves el café o el chocolate a Otto, siempre deja un poco. Porque cuando él lo está bebiendo, sin darse cuenta, él lo bota. Y Susana me dice que cuando mami le dijo eso, sí, gracias, ella le dijo: ay, pero es verdad que las madres creen que los hijos no crecen nunca. Yo me estoy casando con un bebé. Después de 20 años, todos los días, o casi todos los días, Susana dice: doña Josefina tenía razón. Soy torpe con el movimiento. A veces, no tiene que ver, no tengo que ver donde sea. En el restaurante, yo he roto copa de vino, vaso, de todo yo he roto. Se me voltea las cosas, voy a coger algo, se me derrama. No tengo buen cálculo en mi quinesis del movimiento. Calculo bien, pero no ejecuto bien. Involuntario. Un hermano te va a pasar por el lado y si no te saludó, no es que él no quiere saludarte. No podemos tener la predisposición de que me pasó por el lado y no me saludó. Eso que no quiere saludarme, no piense mal. En el cuerpo de Cristo tenemos que tener la predisposición de la pureza de pensamiento. Y no creer que todo lo que ocurre es por malo. Me hizo esto, míralo esto, mira esa risita que tiene. No, porque no estamos dentro del corazón del otro. No podemos juzgar intenciones, juzgamos acciones. Eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, en la salutación, le dice a los corintios, a los santos, a los llamados a ser santos, y después en el capítulo 3 de la misma primera epístola, le dice: niños en Cristo, con actitudes carnales. ¿Por qué? Porque había tensiones entre ellos, por las evidencias que vemos después en la segunda epístola. Muchos de esos, o algunos de ellos que estaban en pecado, dan muestra de arrepentimiento. Porque eso somos nosotros. Por eso es que precisamente tenemos este tratado. Nosotros no podemos resistir al mandato bíblico porque haya riesgo de tener alguna situación con un hermano. Tenemos que asumir esto como una normativa y como un mandato del Señor. ¿Es riesgoso salir a la calle y trasladarnos? Claro. Tristemente hubo gente que salió el viernes de su casa y todavía no ha llegado.
¿quién nos iba a decir que las compuertas del cielo se iban a abrir e iba a caer una lluvia tan torrencial como la que cayó? Vivir es un riesgo, pero lo hacemos con fe, sabiendo que el Señor nos está dirigiendo y que nos fortalecerá cuando venga la prueba o venga el día malo. Pero lo asumimos. Tenemos que asumir el riesgo de lo que es correcto. Entonces, mis hermanos, encontramos estas fuentes bíblicas muy poderosas que nos llama a nosotros a ser miembros de una iglesia local, así como nosotros tenemos miembros en nuestros cuerpos. Aparte de estas fuentes bíblicas, que yo puedo citarle más, puedo citarle Efesios 1:23, Efesios 4:12, Colosenses 1:18, 1:24, 2:19 y más fuentes bíblicas más, pero por razones de tiempo estoy abreviando. Pero aparte de esas fuentes bíblicas, el gran Agustín dijo: nadie puede tener a Dios como su padre si no tiene a la iglesia como su madre. Martín Lutero describió lo siguiente: aparte de la iglesia, la salvación es imposible. Y Calvino dijo en Institución a la Religión Cristiana, que es su obra más cumbre: mi intención, y lo cito, es tratar aquí de la iglesia visible, y por eso aprendamos ya de solo su título de madre, que es provechoso y necesario para todos nosotros ser parte de ella, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre para tener compañerismo, para crecer y para ser miembros los unos de los otros y para que nos alimente con sus pechos y que nos ampare y nos defienda hasta que, despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. Cierro la cita. Grandes pensadores. Lo que dice la Escritura habla de la importancia de nosotros pertenecer como miembros a una iglesia local. El ser miembro de una iglesia local es bíblico. Como ya hemos visto, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18 dice nuestro Señor Jesucristo hablando: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¿Alguien me puede ofender? Pero claro que sí, Cristo lo está diciendo aquí. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Me puede ofender a mí o yo lo puedo ver haciendo algo malo? Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Y lo que está estableciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es la mecánica de la disciplina. Si tú ves un hermano que está haciendo algo, en vez de tú venir y ponerte a hablar, tú sabes, yo vi a fulano en esto, no, tú vas y hablas con el hermano: mira, hermano, ¿qué pasó? Te vi haciendo esto. Y si se resolvió y eso no tiene repercusión pública, ya quedó ahí. Obviamente, ya vamos a estar hablando de eso en lo que es la disciplina eclesiástica, pero si algo no tiene repercusión pública, pero no está bien, habla con el hermano y ya se quedó ahí. No hay que hacer partícipe a más personas en esto. Y dice el texto: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos testigos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. ¿A quién se está refiriendo? ¿A las redes sociales? Se está refiriendo a la iglesia local. Ve y dilo donde ese hermano pertenece, donde ese hermano es miembro. Y dilo. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces ténganlo por gentil, o sea, como una persona no cristiana, y es separado de la comunión de la iglesia. Hemos vivido episodios tristes así. Incluso personas que van a ser sometidas a un proceso disciplinario, y cuando ven que ese proceso se llega, mejor se van y se han ido de la iglesia. El Señor tenga misericordia de ellos. Pero aquí habla del contexto de la iglesia local. La iglesia somos nosotros,
no es este lugar. Cuando nos juntábamos y nos congregábamos en otro sitio, en el antiguo local, éramos la misma iglesia. Y esa misma iglesia viene para acá. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, no son las paredes, no es la infraestructura física. Nosotros somos la iglesia. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, por las persecuciones, las iglesias eran prácticamente nómadas. Se reunían aquí, por allá, en casas, en los montes. Y a esos hermanos el apóstol Pablo le escribía. ¿Por qué? Porque eran miembros de una iglesia local, aunque no tenían un espacio físico fijo, una infraestructura donde ellos podían reunirse. Si de repente no nos podemos reunir aquí y tenemos que irnos a un monte, como quiera seguiríamos siendo la misma iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no el edificio. Por eso es que a pesar de los siglos, la iglesia ha sido perseguida, pero no ha podido ser erradicada. ¿Por qué? Porque la iglesia no son edificios. Tumban edificios, tumban iglesias, tumban locales. Y la iglesia del Señor sigue, porque la iglesia son las personas, somos nosotros. Tendrán que aniquilarnos a todos para poder terminar la iglesia. Y eso es imposible, porque cuando Cristo venga, Él encontrará a su iglesia. Una parte habrá muerto, pero otra parte estará vivo, porque la iglesia del Señor es indestructible. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque si usted piensa que la iglesia es el edificio, pues entonces la iglesia es muy vulnerable. Y el Señor dice que Él no habita en templos hechos por el hombre. El Señor habita en nosotros. Entonces la iglesia son sus miembros. El Señor, cuando llega, encontró un judaísmo muy ceremonial, lleno de ritos, y Él desmontó todos esos ritos y nos dejó dos ceremonias. ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo. Y en esa cena del Señor y en el bautismo solamente participan los miembros de la iglesia. Por tanto, cuando os reunís, dice 1 Corintios 11, 20 y 33, esto ya no es a comer la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Aquí está hablando de dos clases de reuniones, porque como vemos la exhortación que encontramos en el libro de los Hebreos, cuando se nos dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Ahí está hablando de congregarnos en una iglesia local. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y comienza diciendo, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, o como algunos tienen por costumbre. Y eso se dio en un contexto de persecución. O sea que si una persona piensa que es cristiana auténtica y siendo cristiana auténtica, ve el congregarse como opcional y ver el hacerse miembro de una iglesia como algo opcional, tengo muy malas noticias para ti. Está mal delante del Señor. Es imposible que una persona tenga los medios para congregarse, es decir, que no haya ningún impedimento. Hay casos donde las personas están imposibilitadas por la salud, principalmente eso. Y entonces no pueden congregarse. Nuestra hermana Yabela tiene 99 años. De las primeras personas que se hicieron miembros de esta iglesia cuando comenzó. Y ella no puede venir, porque ya su salud no se lo permite, ni su mente. Pero una de las cosas que yo quisiera que el Señor me complaciera es que ese 6 de diciembre, si Él lo permite,
ella puede estar aquí. Ella probablemente no sabrá quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos quién fue ella, que es lo importante. Hay casos donde las personas no pueden, pero hay personas autoengañadas. Y no tiene que ser a esta iglesia, a una iglesia buena. Vaya y congrégase. Pero no puede dejar de congregarse. No puede dejar de participar de los beneficios y de la normativa bíblica de ser miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como dice la Escritura, para participar de la cena del Señor hay que ser miembro de la iglesia. Nosotros somos los representantes visibles de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es invisible, la iglesia es visible. Hay lugares donde hay persecución, donde están buscando a los creyentes para matarlos, y esos creyentes se siguen reuniendo, pero de manera discreta. Pero aquí nosotros no tenemos persecución, por lo menos oficial, ilegal, no la tenemos. Probablemente llegará el momento en que habrá confrontación y estaremos en las antípodas, la ley por un lado y lo que son los principios bíblicos por otro, pero mientras tanto no. Entonces vamos a disfrutar de ese privilegio que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda a hacerlo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. 1 Corintios 12:27. Es el cuerpo visible de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos por la calle, cuando nos juntamos a congregarnos, este servicio es público. Este servicio tiene un streaming, o sea, se transmite. Es la iglesia visible. Estamos dando testimonio. Con el solo hecho de estar aquí, estamos glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos, y nos juntamos y cantamos, recibimos su palabra, nos juntamos uno con otro, compartimos. Es el cuerpo de Cristo en acción para cuando salgamos por esta puerta dar testimonio en las acciones también de que somos seguidores de Cristo. No es que nosotros entonces venimos y participamos como si esto fuera un show. Me gustó el show y cuando salgo por esa puerta se me olvida quién soy. No, nosotros somos el cuerpo visible de Cristo. La palabra del Señor nos manda a vivir como creyentes. Es una oportunidad para servir a los demás. La membresía te ayuda a saber a qué cristiano del planeta tienes la responsabilidad de servir. Y no solamente a cuál es cristiano, al prójimo, pero también me ayuda a identificar a las personas. Me pongo visible, tangible, como esos extranjeros, esos hermanos que pertenecen a la iglesia universal, no a esta iglesia local, pero sí a la iglesia universal de Cristo. Y han llamado aquí para buscar hermanos y lo han encontrado. Pero también hay hermanos de aquí que van a viajar a otro lugar y se nos acercan: pastor, yo voy para tal sitio. Sí, mira, dile que yo te envié. Y uno llama y escribe: mira, va a esta persona para allá, recíbelo. Y qué bueno es llegar a otro lugar y encontrar ayuda, encontrar familias. ¿Por qué? Porque somos la familia más grande del mundo. Es la manera de seguir a nuestros líderes y pastores. La membresía te ayuda a saber a qué líderes cristianos en el planeta vas a seguir. Hay muchas personas enganchadas a esto, pero no son verdaderos creyentes, ni en todo lugar donde se habla en el nombre de Dios realmente es confiable. Hay personas que de manera ingenua, cándidamente dicen: todo el que me viene hablando de Dios, yo lo escucho. No lo escuche. Tiene que haber una congruencia entre su carácter y su mensaje, en lo que predica.
Por eso es que tenemos que profundizar cada vez más en las Escrituras para llegar a la madurez. Y la madurez es tener la capacidad entre discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso no solamente lo aplicamos a una persona que esté parada en un púlpito, sino también a un reportero que esté dando una noticia, a uno que esté en una tribuna política hablando, a todo. Nosotros vamos a discernir, vamos a pensar. Por eso estamos preparando un programa para jóvenes que se llama Piénsalo Bien. Por eso el campamento de jóvenes se llama Llamados a Pensar. Y estamos llamados a pensar, a ser analíticos, a tener un pensamiento crítico. No todo lo que yo oigo o todo lo que yo veo le voy a dar cabida. Tengo que tener la capacidad de procesar. Pero para poder tener capacidad de análisis hay que estudiar. ¿Cómo yo voy a creer todo lo que me digan? Pero para yo poder hacer un juicio de valor, tengo que tener una base. Y la palabra de Dios es nuestra base para el pensamiento. Tengo que estudiarla. Toda escritura, dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, provechosa, indispensable para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, saber procesar. No importa si yo tengo estudios muy acabados, muy profundos o no, pero por lo menos todo lo que yo escuche, tengo que analizarlo. Hay personas que te piden algo, te piden una opinión y quieren que tú le des respuesta de una vez. Y hay veces que hay situaciones que no tienen una respuesta inmediata, que hay que pensarla, que hay que procesar. El sabio escucha y piensa y sobre esa base da una respuesta. Miren lo que dice Hebreos 13, versículos 7 y el 17. Acordaos de vuestros guías. Otras versiones dicen de vuestros pastores. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Oye lo que te dice y procesa su carácter, entonces imítalo. Porque es posible que yo diga la verdad y no la viva. Por eso Jesús le decía a los judíos o a las multitudes que le seguían, lo que los oficialistas y líderes de la religión judía le dicen que hagan, háganlo. Pero no imiten su conducta. Y aquí está diciendo lo mismo. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. El versículo 17 del mismo capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Velan por vuestras almas, no que explotan vuestras almas. No es que esclavizan a la congregación, sino que les sirven a la congregación. Velan por vuestras almas, porque vamos a tener que dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría. Y en 30 años de ministerio yo he tenido que pasar por el momento de acercarme a una oveja y cuando me acerco creyendo que es una oveja, me han dado una mordida grandísima. Porque yo creía que era una oveja, pero no, eran lobos. El que es oveja acepta la amonestación. 2 amén hoy. En una multitud como de 1000 y pico de personas. Miren lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas. Aquí no están hablando de abusadores, de caudillos, de opresores,
de violentos emocionalmente hablando. Aquí está hablando de pastores, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose. Recuerdo casos, tengo muchos casos, pero recuerdo una persona que me dijo, yo no vuelvo a la iglesia, pastor, porque, y usted se lo puede decir, tal hermana estaba hablando de mí. Y yo le hice una pregunta a esa persona y se la hago a ustedes, pero que quede entre ustedes y yo. ¿Quién es la persona de la cual más murmuran en esta congregación? Ay, no se hagan de mí. Yo sé que aquí hay gente que yo no sé, que me han puesto al revés y al derecho, yo lo sé. Lo grande es que cuando me ven, ay, Dios le bendiga, pastor, y digo, ay, Dios te bendiga. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál es la persona más criticada de un país? El presidente. Lo único que el presidente tiene unos beneficios que yo no tengo. Hermanos, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose. Ese es a miembros de la iglesia local. Eso somos nosotros. Y si somos creyentes, entonces Cristo murió por ti y murió por mí. Pero la palabra de Dios nos ayuda a tener eso. Y como miembro, yo soy miembro de la iglesia local y ustedes también. Y a ustedes el Señor le dice que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero a nosotros los pastores nos dice que tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado y es velar por las ovejas. Porque vamos a tener que dar cuenta de eso, que cada quien lleva lo suyo. Si yo falto en algún momento a lo que el Señor establece, tendré que darle cuenta a Dios, déjeselo a Dios. De igual manera nosotros, todos como pueblo, tened cuidado de toda la grey, dice Hechos 20:28, en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho obispo para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Esas son instrucciones a pastores que el apóstol Pablo le está dando. En 1 de Pedro 5:2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Wow, parece que fue ayer que se escribió eso. Porque ya en ese tiempo había pastores que estaban pastoreando por dinero, con avaricia, explotando a las ovejas, haciéndoles falsas promesas en un diabólico evangelio donde se le promete falsedades a la gente que no son ciertas. Aquí dice que tenemos que pastorear el rebaño velando por ello, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia. Yo de vez en cuando me pongo a ver ciertos cultos y creo que ahí el Dios es el dinero y el que predica, porque todo gira en torno al dinero. Y dinero, y trae, y pomba, y teto, y aquello. Y yo digo, es que la gente no se da cuenta de la estafa, de la mentira. No sabiendo que cuando Dios llama, Dios respalda. Y no vamos a tener que hacer del dinero y de la pedidera del dinero y de la manipulación lo central del púlpito. Porque cuando Dios quiere prodigar su gracia sobre alguien, lo va a hacer. Y nosotros somos un ejemplo de eso, hermanos. Dios es bueno, es fiel, misericordioso. Entonces no podemos hacer del culto eso. Entonces, hermanos, tenemos que prestarle atención a esto.
Y ser miembros de la iglesia, como ya hemos dicho, facilita, oiga bien, facilita la disciplina. Ustedes saben que los clubes sociales tienen un departamento de disciplina y donde hay unos reglamentos. Aquí hay clubes sociales que cuando una persona solicita ser miembro de ese club, ser miembros, va a un comité y ese comité decide si esa persona lo aceptan o no. Y hay un departamento de disciplina. Y se supone que en la estructura de un partido político hay un comité de disciplina, donde se supone que someten a un proceso disciplinario si un miembro de ese partido no está haciendo lo correcto. Pero eso no funciona. A menos que le haga daño políticamente al partido. Si no le hace daño político, todo se queda igual. En la iglesia también hay que observar la disciplina, porque vemos la disciplina como parte de lo que es la dinámica que se da en una iglesia. Porque hay personas que dicen ser cristianas, pero son miembros de una iglesia. Y lo importante no es solamente ser miembro de la iglesia, lo cual es una normativa del Señor, sino también ser parte del cuerpo de Cristo y ser un verdadero creyente. Pero se filtran personas como estaba Judas, que se filtró, como el apóstol Pablo, que de 3 menciones que se hacen de Demas, una dice: Demas me ha abandonado amando más las cosas de este mundo. Dejó el ministerio, dejó a Pablo y se fue al mundo. Y hay personas que probablemente hicieron profesión de fe, se bautizaron, y aunque dicen que son parte de la iglesia, su testimonio deja mucho que decir. Pues entonces esa persona, si da un mal testimonio, lo cual es contrario a lo que dice la Escritura, esa persona tiene que entrar en un proceso de disciplina. La Biblia dice: no participe de los pecados ajenos. Nosotros no somos leales a personas solamente. Nosotros, más que a eso, somos leales a principios. Y la palabra de Dios nos manda a que nosotros, como parte de eso, y un ejemplo es 1 Corintios capítulo 5, es un caso extremo, pero es un caso de disciplina pública, donde un hombre, un joven, no sabemos la edad, estaba viviendo con su madrastra. Esa señora estaba casada con el papá y también estaba viviendo con el hijo. Oiga bien, qué escándalo. Y el apóstol Pablo da instrucciones para que se separe de la iglesia esa persona que no quería arrepentirse. Tenemos que mantener la pureza de la iglesia, porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Y si la iglesia como sal pierde su sabor, entonces ¿de qué sirve? El atractivo del cuerpo de Cristo es que nosotros seamos fieles al Señor. Si nosotros entonces vamos a hacer lo mismo que hace el mundo, entonces ¿para qué la iglesia? Pero tenemos el privilegio no solamente de agradar a Dios, sino también de pertenecer a la familia más grande del mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y nos ayude a honrar eso que Él demanda de nosotros. Ser miembros de la familia universal y ser miembros de una iglesia local. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.